Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Placer. Hoy, de acuerdo a lo informado, hoy por el INDEC la inflación de junio fue del 2,2%, por encima de las cifras registradas en abril y mayo del 1,5% en ambos meses. José, ¿crees, tenés la expectativa o coincidís con la perspectiva así bastante extendida de que la inflación continuará subiendo en los próximos meses y se ubicaría por encima del 4% mensual hacia finales de año? Mucho va a depender de la pandemia, del encierro y de la facilidad con la cual podamos retornar a actividades, llamémoslas más normales, aún conviviendo con la enfermedad. Las lecturas de inflación han sido bajas. Esta es una lectura baja, es más alta que lo que se esperaba, pero la inflación estos 3 últimos meses ha sido mucho más baja que la que traíamos de arrastre y también más baja que la que cabe esperar hacia adelante. ¿Qué magnitud va a tener hacia adelante? Va a depender de qué otras decisiones se tomen. Por eso, Hoy es difícil hasta interpretar qué significa el número, qué es lo que estamos midiendo en concreto. Esto es un shock deflacionario en todas partes del mundo y lo es en la Argentina en términos de actividad, de gasto, de ingresos. La manera en la que se está financiando en Argentina, al tener un mercado de capitales que nos veda el acceso, es a través de una gran emisión, pero también esa emisión ha sido recortada por decisiones de esterilizar usando el ELIX, que no se querían tomar a algún principio y se tomaron después. También es verdad que hay muchos productos que quizás no están accesibles, hay un impacto sobre los ingresos muy heterogéneo, gente que puede tener una capacidad de ahorro. Hemos visto que los saldos a la vista en pesos han aumentado y eso es atribuible a la pandemia, claramente, acá no hay ilusión monetaria. A otra gente no le alcanzan los ingresos, ha habido reducciones nominales de salarios, es decir, tenemos un shock muy variopinto, pero sabemos que la crisis ha generado un desequilibrio fiscal grande, la necesidad de abordarlo con una enorme emisión, y a pesar de que eso se ha esterilizado, esa emisión puede generar un impacto inflacionario mucho más alto, inclusive en línea con lo que vos señalás hacia adelante, pero uno tiene que pensar también que el gobierno en esa situación es posible que tenga que hacer un plan específico para evitar que la inflación se le escape. Pero por eso, ¿no te resulta tan claro que vaya a suceder entonces esto que estamos diciendo, que la inflación llegue en los próximos meses Es a muy probable superar que el suba, no sé 4% a qué mensual? nivel. Si no me pones una restricción de tiempo, te diría que sí, va a llegar a 4, pero no sé en qué momento. Y bueno, Podemos tener una inflación realmente muy alta si hacemos las cosas bien. justamente mencionaste, ¿no?, el problema fiscal, el hecho, ¿no?, de que el gobierno viene afrontando este problema fiscal en parte temporal, ¿no?, provocado por las medidas que se vienen tomando para aliviar los efectos de la pandemia. Pero ¿te parece, digamos, una posibilidad que este problema fiscal sea justamente corregido a través de la inflación como sucedió en el 2002? ¿O crees que el problema fiscal y el problema inflacionario va a permanecer a lo largo de todo este mandato? Bueno, yo creo que hay elecciones en octubre del año próximo. Va a haber que llevar adelante una campaña electoral y en esos meses la inflación, si no se la controla, va a ser un dolor de cabeza muy grande. Así que creo que va a haber una respuesta a la inflación. A lo mejor podemos tener unos meses de descontrol, podemos tener algún plan que no funcione, pero la inflación en los niveles en los que se puede proyectar, si no corregimos el desequilibrio fiscal, es muy, muy alto como para pensar que no se va a hacer nada en algún momento. Así que yo diría que en los meses que salgamos después de la cuarentena y del encierro más absoluto, a lo mejor pasando la primavera, cuando empiece la primavera, creo que tenemos un periodo ahí de varios meses donde vamos a ensayar algún programa de estabilización, o 2 o 3, hasta dar en la tecla con la inflación. Y en el camino podemos tener inflaciones muy, muy altas. El 2001 también nos enseñó alguna otra cosa importante, que
La emergencia obligó a diseñar programas para atenderla y cuando cesó la emergencia, muchos de esos programas sobrevivieron. Entonces hay que ver, digamos, qué capacidad, qué voluntad y de qué manera se ajustan las cuentas fiscales como para tener una tasa de inflación civilizada. Igual si seguimos haciendo, ¿no? Evocando, haciendo referencias al 2001, también algo que quedó de esa época es que el presidente, ¿no? Que llevó adelante el plan de estabilización, que fue relativamente exitoso, después no se pudo presentar a las elecciones, ¿no? Bueno, esto tiene un impacto político muy fuerte, sin duda, sin duda. No es solo la inflación, es el impacto en términos de actividad y sobre todo en términos de empleo. Y creo yo, a diferencia del 2001, el impacto va a ser más dañino en términos de supervivencia de empresas y la necesidad de un ajuste para convivir con la pandemia, a menos que se encuentre un tratamiento eficaz para la enfermedad o una vacuna muy pronto. Me parece que esta crisis va a obligar a reinventar de alguna manera a la economía desde el punto de vista de su funcionamiento. Y eso puede ser tremendamente costoso, inclusive en términos como vos sugerís, en términos políticos. Bueno, justamente en estos últimos días, el Banco Central instruyó, ¿no? Instigó a los bancos a tomar medidas para cerrar las brechas que presenta el cepo cambiario. ¿Crees que el Banco Central, la entidad monetaria, puede encontrar dificultades para mantener contenido el dólar oficial en los próximos meses? En la medida que estemos en este modelo de encierro, da la sensación de que tiene más recursos, pero aún así no ha podido cerrar la brecha y estamos hablando de una economía que está paralizada prácticamente, con muy poco nivel de actividad. Va a ser más difícil hacia adelante y no va a poder ser solamente tarea del Banco Central. Vamos a necesitar que la tesorería y economía, digamos, lleven adelante, me parece, un programa económico, de manera tal que una parte del peso del ajuste recaiga sobre la política fiscal y otra parte sobre la política monetaria y financiera. ¿Ves a este gobierno presentando en algún momento un plan económico? ¿No parece justamente el modus operandi de esta administración? No parece ahora, pero mucha gente o muchos otros gobiernos en el pasado tampoco tenían mucha intención de ir en ese camino y finalmente las reglas de la competencia política electoral cambiaron las condiciones. Pensá, en el Plan Austral, que fue un programa hecho en condiciones también de muy alta inflación, de cierto descontrol, que obligó inclusive a un cambio de equipo económico y que bien calibrado fue además un activo para ganar esa elección en el año 85. Así que yo veo, como vos decís, quizás una instancia inicial donde se va a pensar en que el desequilibrio es simplemente la brecha cambiaria o el valor del dólar libre y a lo mejor una insistencia con los controles y con ajustar un poco las clavijas para que esto cierre. Y dado que los problemas no están ahí exclusivamente, me parece que a lo mejor lo que podemos tener es uno o dos planes o intentos de acomodar las cosas, cambios de nombres, digamos, una dinámica que yo creo que va a ser muy activa en los meses que van, te diría, la última parte de este año y por lo menos los primeros 3 o 4 meses del año que viene. José, muchas gracias. Y a la larga creo que aunque no haya una vocación de hacer un plan, la realidad te puede llevar a tener que hacerlo. Bueno, cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista José Sciaba Serrate. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.